Hoy, 24 de octubre, es el Día de las Naciones Unidas. Tuvimos la posibilidad de hablar con Bianca Lombardi, quien es licenciada en Relaciones Internacionales, sobre este tema, y esto nos decía. La ONU se crea después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para evitar una tercera posible guerra mundial en el año 1945, y tiene el objetivo de mantener la paz y la seguridad a nivel internacional. Es un poco una organización que viene a suplantar a una organización previa, que es la Sociedad de Naciones, que nace luego de la Primera Guerra y que, bueno, no cumple su cometido de evitar una segunda guerra, por lo tanto se disuelve, y es así como las potencias vencedoras de la Segunda Guerra, principalmente Estados Unidos, Reino Unido y Francia, crean esta Organización de las Naciones Unidas, que, bueno, después va incorporando cada vez a mayor cantidad de países hasta llegar a lo que es, digamos, hoy, que es la organización internacional más grande del mundo. ¿Por cuántos países está conformada? Bueno, hoy en día cuenta con 193 países y también con miembros observadores, que se les llama, por ejemplo, la Ciudad del Vaticano o Palestina, que como no es reconocido por toda la comunidad internacional como un Estado, es considerado como un miembro observador que puede estar en los debates, pero no tiene voto. Y cuenta a su vez con distintos organismos, son un montón destinados a distintas cuestiones, derechos humanos, hay una comisión vinculada más a lo económico, pero los dos organismos más importantes son el Consejo de Seguridad, que está conformado por 15 países y toma decisiones de carácter vinculante, es decir, las resoluciones que se toman en el Consejo son obligatorias para todos los estados. Y por otro lado está la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ahí tienen representación todos los países, los 193 países, pero sus resoluciones no son de carácter vinculante. Por eso el Consejo de Seguridad es el que más poder tiene en materia de decisión dentro del organismo. Y este Consejo, a su vez, bueno, decíamos, cuenta con 15 miembros, van rotando cada 2 años, 10 de ellos representando distintos continentes, pero 5 son permanentes, es decir, desde que se iniciaron las Naciones Unidas hasta la actualidad han estado todos los años en el Consejo de Seguridad. Y son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Ahí vemos también un poco la cuota de poder que tienen las principales potencias en el mundo y por qué es tan difícil a veces ponerse de acuerdo, dado que tienen intereses contrapuestos en la mayoría de los conflictos que se tratan en el Consejo. ¿Dónde funciona? ¿Cuál es la sede de este lugar o qué base tiene? Bueno, la sede principal está en Nueva York, en Estados Unidos, pero también tienen una sede en Ginebra. La mayoría de las cuestiones más importantes a tratarse se tratan en Nueva York y a su vez tienen muchas agencias que vale mencionarlas, por ejemplo, ACNUR, que es una agencia para los refugiados, que tienen lugar sedes en distintos países más cercanos a los que necesitan este tipo de recursos. Si bien por ahí muchos dicen hoy en día como que la ONU ya no tiene tanta relevancia como en su momento, o que no ha logrado frenar grandes conflictos, lo cual es un poco cierto, pero también es cierto que a través de estas agencias tiene mucha incidencia en lo que es crisis humanitaria, por ejemplo, y apoyo a los refugiados ante las crisis migratorias y demás. ¿Qué es la Carta de las Naciones Unidas? La Carta de las Naciones Unidas es el documento formal, la constitución, digamos, que da inicio a la organización y que tiene los artículos más importantes que permiten hacer y dejar de hacer a los estados. No sé, por ejemplo, en la Carta de las Naciones Unidas se estipula el derecho a la autodefensa. Entonces después los distintos estados en los conflictos apelan a estos artículos para decir, no, este estado en realidad estaba apelando al principio de autodefensa que está reconocido por las Naciones Unidas. Es lo que para nosotros sería la Constitución, y es justamente, digamos, se celebra el Día de las Naciones Unidas el 24 de octubre porque es el día en que entra en vigencia esta Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué incidencia tiene en esta guerra que está viviendo Irán en estos momentos la ONU? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el accionar específico? Bien, el Consejo de Seguridad se juntó la semana pasada 2 veces, tuvo 2 resoluciones en base a las reuniones en el Consejo de Seguridad, pero no se logró demasiado. El conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto que viene desde mitad del siglo pasado, desde la propia constitución del Estado de Israel, ya que
solamente para poner un poco de contexto, Israel se funda en 1948, es un Estado judío rodeado de estados árabes y musulmanes, en un territorio que anteriormente era parte de Palestina. Entonces este Estado, digamos, se parte, Israel va tomando algunos territorios hasta conformar lo que es el Estado judío. Desde entonces ya comenzaron las guerras y el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas han intentado tomar resoluciones para poner freno a esta guerra, pero no se ha logrado, digamos, poder garantizar la paz en la región, principalmente porque los dos actores son apoyados, unos por Rusia y China y otros por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, por el mundo occidental, por lo cual es muy difícil ponerse de acuerdo en una resolución del conflicto. Lo que originalmente estipulaba las resoluciones de la ONU en general es la creación de 2 estados para garantizar la paz, y la administración internacional sobre Jerusalén, que es una tierra sagrada para las 2 religiones, para el judaísmo y para los musulmanes también. Pero bueno, hay un factor importante quizás que frena un poco el accionar internacional en lo que es el papel de las Naciones Unidas, y es que en el Consejo de Seguridad estos 5 estados permanentes que te mencionaba antes tienen capacidad de veto, es decir, no importa si todos los países que componen el Consejo votaron a favor de tal resolución, con que uno de los permanentes vote en contra, ya queda anulada, se cancela la resolución. Entonces, no sé, estas 2 propuestas, fue una de Brasil y una de Rusia, apelaban principalmente a garantizar la paz y a que terminen los conflictos y a condenar el accionar contra los civiles de ambas partes, y Estados Unidos la rechazó y otros países occidentales también por no enfatizar suficientemente la condena hacia el terrorismo de Hamás, que es, digamos, quien hoy en día administra, por así decirlo, Franja de Gaza, los palestinos. Entonces, no se puede avanzar en nada. Pero sí es cierto que las agencias vinculadas a derechos humanos y refugiados ya están operando en la zona para proveer de ayuda en lo que se pueda a los civiles de ambas partes. ¿Qué debería pasar para un cese de esta guerra? ¿Qué crees por ahí, no sé si en lo personal o en lo que ustedes hablan por ahí con tus colegas? ¿Qué debería pasar para este fin? Y es muy complejo, justamente, no por nada hace 70 años que están en conflicto, porque hay, del lado de los actores principales, es decir, de Israel y Palestina, hay complejidades de nivel histórico y de nivel religioso que son completamente contradictorias. Por decirte un detalle no menor, Hamás es apoyado por Irán, que tiene en su propia constitución, dice que hay que eliminar al Estado de Israel. Entonces, cuando se parten de declaraciones tan fuertes, es muy difícil llegar a una negociación. También cuando hay intereses estratégicos de las potencias, que son las que después de todo apoyan, envían municiones, financiamiento y demás a ambas partes, si no hay acuerdo entre las potencias, yo no veo una posible resolución del conflicto a corto plazo. Es un conflicto que es muy profundo porque digamos, parte de cuestiones ideacionales, le llamamos las relaciones internacionales, que son vinculadas no tanto con lo material, sino con esta cuestión más cultural y religiosa, donde es mucho más difícil incluso ponerse de acuerdo y negociar. Bianca, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes por la invitación.